¿Qué tal, familia? Muy buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que está reunido en su altar familiar. Les mando un abrazo muy especial a todos, a las familias de Oasis de Esperanza, que en este momento pues acaba de culminar su tiempo devocional juntamente con los de su hogar. Bienvenidos a este nuevo episodio de la Reflexión del Pastor, en donde vamos a aprender algo lindo que la palabra del Señor quiere que sea marcado en nuestro corazón y que de igual manera al tenerla allí la llevemos a la práctica. Así que abre tu corazón, toma tu Biblia, tus notas y principalmente ponle atención a lo que el Señor quiere para tu vida, donde quiera que tú te encuentres. Saludo también a todas aquellas personas que nos ven de diferentes lugares y que han encontrado pues un lugar acá en Oasis de Esperanza. Un abrazo también para ustedes que están allí viéndonos en cualquier parte del mundo. Así que bienvenidos a la Reflexión del Pastor. En esta ocasión tengo algo especial preparado para cada uno de ustedes, a lo cual yo le he llamado Sé un discípulo. Y como siempre lo hacemos, vamos a fundamentarnos a la luz de la palabra, por lo cual quiero que me acompañes al primer libro de Samuel, en su capítulo 1. Vamos a leer el versículo 22, 23 y 24. Dice la Biblia: pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Muy bien, hemos leído esta porción bíblica en donde Ana, pues cuenta la historia de Ana, donde él le había pedido un hijo a Dios y Dios se lo da. Sin embargo, hay algo bien importante que debemos de aprender en este proceso. Pero antes de abordar o ahondar en lo que esta reflexión nos tiene, quisiera preguntarte si el ser un creyente de Jesús es lo mismo que ser un discípulo. ¿Qué opinión le das a eso? ¿Es lo mismo ser un creyente que un discípulo? Bueno, hoy lo vamos a descubrir, y eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar a través de la historia de Ana y Samuel. Aquí vemos una palabra bien importante: destetar. Resulta de que Ana pues le había pedido un hijo a Dios. Ella era infértil, había pasado tiempo y no podía tener un hijo, y Dios le concede la bendición de ese hijo. Pero Ana, antes de que Dios le diera ese hijo, le dice: Señor, si tú me lo das, yo lo voy a dedicar para el servicio de tu obra. Él será alguien para que tú lo utilices, y yo lo entregaré. Y eso fue precisamente lo que hizo. Sin embargo, ella no lo hizo antes de destetarlo. Es decir, era un bebé. Samuel era muy pequeño y no lo fue a entregar al lugar donde iba a ser dedicado para el Señor antes de ser destetado. Y fue precisamente lo que hizo, y se lo comentó a su esposo, según lo que cada uno de nosotros pues hoy acabamos de escuchar a la lectura bíblica. Y pues y eso es de lo que yo te quiero hablar, ¿verdad? Acerca del proceso de destetar. Cuando una persona pues se mantiene en esa condición, se sobreentiende y se sabe, ¿verdad?, que está en una condición pequeña y no puede vivir, no puede avanzar, porque su condición física le hace permanecer al pecho de su madre. Sin embargo, en la vida espiritual podemos encontrar cosas similares y podemos encontrar fenómenos también, y es por ello que es bien importante que comprendamos las diferencias entre si es lo mismo en ser discípulo de Jesús o ser un creyente de Jesús, ¿verdad? Creo que hay muchos creyentes en este tiempo, muchas personas creen en Jesús. Sin embargo, podemos incluir en ese grupo, ¿verdad?, hasta el mismo enemigo, hasta el mismo diablo. Dice la palabra de que él también cree, los demonios también, y tiemblan. Sin embargo, no basta solo con ser un creyente. Lamentablemente, pues los hermanos y muchas personas en las diferentes iglesias y congregaciones pues tienen ese concepto y viven bajo este modo, ¿verdad? Porque no hay un compromiso de parte de ellos. Entonces viven frustrados y no encuentran sentido a la vida cristiana, porque que se quedaron
prendido, ¿verdad? En el pecho, espiritualmente hablando. Hablar de discipulado o hablar de ser discípulo de Jesús, pues para muchos creyentes es frustrante, porque hablar de discipulado estamos hablando de compromiso, estamos hablando de ser una persona entregada al Señor, es de hecho hablar de responsabilidades. De hecho, hablar de esto no es muy popular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habla de entregarle al Señor nuestros recursos, incluso nuestra propia vida. Creo yo que por eso es que a veces hay escasez de este tipo de personas en nuestras congregaciones, en nuestros lugares donde hemos aprendido a conocer a Jesús, porque si habláramos incluso de profecía, de prosperidad, creo que había muchas personas dispuestas a ello. Sin embargo, es bien importante comprender de que para lograr llegar a todas esas bendiciones de parte del Señor, que Él está dispuesto a darlas, debemos de aprender antes a ser discípulo de Jesús. Veamos entonces algunos significados de qué es ser discípulo de Jesús. Pues primero, de entrada, el ser discípulos nos está hablando de compromiso, está hablando de dedicación. Es un indicativo, ¿verdad? De esta manera que nos habla el sujetarnos de la mano del Señor y ser obedientes a Él. Es decir, dejar que Dios sea el amo y Señor de nuestras vidas. El decir, Señor, Señor, yo te clamo Señor y te corono como Señor de mi vida, ¿verdad? Te pongo como Señor de mi vida. No es simplemente decirlo, sino que estamos hablando de que Él tiene el dominio total, el control total de nuestras vidas. Podemos empezar diciendo eso, pero veamos también algunas definiciones según lo que nos dicen algunos grupos cristianos, ¿verdad? Que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la Cruzada Profesional para Cristo lo define como el proceso educativo espiritual. Para lograr en los hombres reproducir las conductas que Cristo tuvo y someterse en obediencia a Él. Y esto, por supuesto, es un proceso, es decir, que es infinitivo. Si yo entro al proceso de la obediencia, de la transformación y de la guianza del Señor, no termina, ¿verdad?, con una semana de oración, no termina con un año en la iglesia. Es algo infinitivo, es un proceso constante para que yo, como discípulo, aprenda a pensar, a vivir y a comportarme como Cristo lo hacía, ¿verdad? Esto nos lo dice la Cruzada Profesional para Cristo. También podemos ver en el libro de Kate Phillips, llamado Ir y Hacer Discípulos. Pues él habla acerca de lo que es ser un discípulo. Es la acción de ser un maestro o alumno en el modelo de Cristo y sus discípulos, ¿verdad? Cómo Jesús formó a sus discípulos, y pues en la cual el maestro reproduce el carácter de él en sus discípulos para que ellos tomen esa forma, y pues los capacita para que ellos puedan ir adiestrar y enseñar a otros. Qué bonito esta definición, ¿verdad? Ahora podemos ver también una definición a la luz de la Biblia, lo que ella nos quiere expresar acerca de lo que es ser un discípulo. Pues es el compromiso personal y permanente. Ponle atención a esta palabra, permanente. No es de un momento, es permanente. ¿Qué es permanente del discípulo? En obedecer a Jesús, el permitirle su señorío en nuestras vidas, bajo el control y por supuesto y la dirección del Espíritu Santo. Eso es ser un discípulo, dejar que Dios sea el gobernante, negarnos a nosotros mismos. Razón tenía el Señor de decir en Mateo capítulo 16 versículo 14, ¿verdad?, que debemos de aprender a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Bueno, algunas diferencias nos pueden ayudar. Creyente o discípulo, seguimos hablando de esto tan especial en esta reflexión. En dónde estás parado, qué es lo que debes de pensar y tener en el corazón, ir hacia adelante lo que el Señor tiene. Efesios capítulo 4 versículo 3 dice la Biblia. Efesios 4 capítulo 13 dice la Biblia: hasta que todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué medida la que nos dejó el Señor. ¿Será posible lograrlo? Claro que es posible. Por eso es que el Señor nos dejó su palabra y Él mismo nos instruye para que busquemos diariamente ser como Él. Por eso tenía razón, ¿verdad? Kate Phillips, es decir, que es un proceso infinitivo, es algo que no termina, es algo que diariamente lo vivimos perfeccionando. Cuando una persona está en constante comunicación con el
Señor, está orando, está capacitándose, lo más seguro es que se convierta en un discípulo y quiera trasladarse al siguiente nivel. Es por eso que para nosotros poder comprender también cómo ser dirigidos de creyentes a discípulos, por si estás por ese lado de ser solamente un creyente, pues veamos algunas contraposiciones de lo que es ser un creyente a lo que es ser un discípulo. Y número uno, podemos decir de que el creyente se gana. ¿Escuchaste bien? El creyente se gana, el discípulo se hace. Qué interesante, ¿verdad? Esto como que pareciera familiar a los que han estado en empresas y darse cuenta cuando reciben cursos de capacitación y donde han escuchado estas definiciones acerca de lo que es ser un discípulo. Un creyente pues se gana, pero un discípulo se hace. Eso implica tiempo, eso implica el exponer, ¿verdad? Delante de Dios. Porque a Dios es que servimos todos nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestras energías. En otras palabras, es un esfuerzo para poder llegar a ser un discípulo. Las personas pues responden positivamente a la invitación cuando se les llama al evangelio. Muchas de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, en un servicio evangelístico, ¿verdad? Sin embargo, cuando se trata ya de hacer discípulos, no todos están dispuestos. Un gran evangelista como es Billy Graham decía él que cuesta un 10% ganarse a las personas para Cristo, ¿verdad? Y él pues tiene la gran solvencia de haberse ganado muchas personas para Cristo, un 10%, pero él mismo dice que cuesta un 90% el formarlas, el formar el carácter de Cristo en ellas. Definitivamente el proceso de aprendizaje inicia cuando yo creo y me someto al Señor. Sin embargo, yo debo de aprender a destetarme, a que el Señor haga eso en mí, porque si yo solo nada más doy el paso y me quedo allí, ¿verdad? En el momento que yo acepté y no me dedico a crecer, entonces corro el peligro de atrofiarme, de quedarme enano. De eso se trata este aspecto. Veamos otro aspecto más, ¿verdad? O una diferencia más entre ser creyente y discípulo, y es que el creyente espera panes y peces, pero el discípulo es un pescador. Mucha gente quiere comerse y vivir de los recursos que obtiene estando en el evangelio, ¿verdad? Pide y pide y pide y pide, y pues el reino de los cielos, como tiene tanto que ofrecer, pues hay de dónde. Pero tristemente esa es la conducta y llegan hasta ahí. Pues la tarea del discípulo no solamente es consumir, sino que es ponerse al servicio del Señor, ofrecer también Él de los recursos que Él tiene y que Dios le ha dado. No solamente son espectadores, ¿verdad? No solamente están en un escenario observando las cosas, sino son parte de la acción, se involucran en la acción. El creyente se va a quedar ahí, va a engordar y hasta se puede enfermar, pero el discípulo está quemando esas energías que consume y está compartiendo con otros. Es algo importante en las diferencias de ser creyente y discípulo. Veamos una más, veamos otro aspecto más de la diferencia entre ser creyente y discípulo, y es que el creyente lucha por crecer. Pareciera correcto, ¿verdad? Sin embargo, el discípulo por reproducirse, el multiplicarse. Esa es la matemática de Dios. No solamente quedarse uno, ¿verdad?, en conocimiento, avanzando y siendo gran teólogo. No solamente eso, ¿verdad?, porque está bien, pero no solamente eso. Si tú estás aprendiendo de la Biblia, si estás creciendo en los caminos del Señor, pues no basta solamente con tenerlo, tienes que reproducirte. El creyente común pues piensa solo en sí mismo, ¿verdad? Si yo tengo la palabra, si oran por mí, si esta situación en qué me va a ayudar, o bien en qué me va a beneficiar este asunto. Así piensa un creyente. Sin embargo, el verdadero discípulo se reproduce, sigue una filosofía de circulación, es dinámico, no es algo estático, sino que sigue hacia adelante y es espujante, y por tal razón la bendición de Dios le acompaña. ¿Qué quieres ser tú, creyente o discípulo, de acuerdo a lo que has aprendido hasta este momento? Una más. El creyente murmura y reclama, pero el discípulo obedece y se niega a sí mismo. Fíjense cómo es eso. El creyente murmura y reclama, como está ensimismado, cree que todas las cosas giran alrededor de él.
Sin embargo, el discípulo no hace eso, sino que al contrario está convencido de los pecados que le han hecho daño a su vida y por tal razón los entrega al Señor. Y de hecho, uno de los pecados que más ha hecho daño a la iglesia es la murmuración, ¿verdad? Eso ha producido grandes despilfarros. Sin embargo, el creyente, como es consciente del daño que produce, no se dedica a eso, sino que al contrario, obedece, calla y se deja guiar por el Espíritu Santo. Otra contraposición entre ser creyente y discípulo es que el creyente puede caer en la rutina. Eso es default, es por decirlo común. Se sabe de que así es como vive un creyente. Cree que es ir al culto, casa y trabajo, culto, casa, y no pasa de eso. Y a veces solo para llegar a criticar no le sustentó el mensaje. Tenía una expectativa, pero como no aprendió a formarse, entonces cae en la rutina. Sin embargo, el discípulo es revolucionario. Fíjense, el quedarse atascado es un gran peligro para la persona, para el creyente. El discípulo fue creyente, por supuesto, porque entró a los caminos del Señor al recibir la palabra, pero no se quedó solamente siendo un creyente, sino que dio el paso. Quiero ser como Cristo, quiero reproducirme, quiero ser una persona no espectador, sino alguien parte activa de aquellas cosas que están ocurriendo en mi iglesia, podemos decir en Oasis. Yo quiero ser parte activa. Si no estoy en movimiento, entonces yo pregunto, yo indago, yo me muevo. ¿Por qué? Porque así es el discípulo. El discípulo es revolucionario, siempre quiere la dinámica, siempre tiene algo que ofrecer. Es bien distinto a lo que hace un creyente rutinario que todo el tiempo está pidiendo que vayan a orar por él, que le prediquen la palabra, que atiendan sus necesidades. En otras palabras, es totalmente dependiente y no tiene nada que ofrecer. Por tal razón llegará el día en donde se va a marchitar, porque así es como está quedando él, ¿verdad? Pero por decisión propia, no por la invitación que le hace la Biblia a ser un discípulo. Veamos otra contraposición más. El creyente espera que le asignen tareas, pero el discípulo es solícito en asumir responsabilidades. ¿Cuánta gente le tiene temor a las responsabilidades? Muchos no lo quieren hacer porque a veces entre esas responsabilidades hay que pagar el precio, a veces hay que negarse a sí mismo, a veces hay que entregar las energías, y muchos quieren la comodidad, quieren estar en un lugar donde nadie los toque, ¿verdad? Si mi familia y yo estamos bien, pues ahí se terminó el mundo. Así piensa un creyente. Sin embargo, un discípulo está mentalizado en lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 4 versículo 13. Sabe que tiene una medida, sabe que tiene que ir hacia adelante, sabe que la estatura del varón perfecto es la medida, es el lugar hacia donde le tiene que apuntar, y no puede cruzarse de brazos, no puede mantenerse inactivo, porque sabe que está retrasando ese caminar hacia ese proceso que Dios en su voluntad quiere que nosotros avancemos. Por supuesto, aquí va a haber muchas bendiciones que va a recibir de parte de Dios. Sin embargo, es bien importante que podamos dar los pasos correctos como debe de ser. El discípulo pues identifica tres aspectos en esta parte que estamos hablando cuando quiere él asumir responsabilidades. Y número uno, pues el discípulo, ¿qué es lo que hace? Primeramente identifica las necesidades. Se da cuenta que en la iglesia, en el grupo familiar, la célula, en el altar familiar, hace falta algo. Entonces ya se dio cuenta, pero no se queda solo viendo si hace falta, sino que va hacia el segundo paso, que es usa los dones que Dios le ha dado para llenar o sustentar esa necesidad. Toda la inteligencia que Dios le ha dado y sus dones para que sea cubierta esa necesidad. No está esperando que el líder, el pastor, el guía, ¿verdad?, sea el encargado de hacer eso. Él mismo toma iniciativa propia para sustentar esas necesidades. Y por supuesto, ¿verdad?, hay una tercera cosa que hace el discípulo, y es, por supuesto, que continúa su constante capacitación para cada vez más darle lo mejor a Dios. Qué hermoso es aprender a ser discípulo, porque eso mantiene ocupada a la persona, lo mantiene activo y vivo, lo mantiene respirando espiritualmente. Por tal razón no hay tiempo para pensar mal, no hay tiempo para la murmuración, no hay tiempo para andar haciendo cosas que son indebidas. ¿Por qué? Porque está engrasado, está bien lubricado con su ejercicio en el liderazgo, en la fe, hacia adelante, y por tal razón Dios lo bendice.
El creyente también, pues, esta es otra diferencia, es que busca el confort y la seguridad. Ahora el discípulo ofrece un sacrificio vivo. Mucha gente se conforma solo con su servicio, ¿verdad? Hay quienes hasta solo los domingos llegan a la iglesia, ¿verdad? A veces medio hacen algo, nada más cada 15, si le da tiempo o de acuerdo a sus disposiciones. No están dispuestos a sacrificarse. A veces le llegó una visita y dice, bueno, entonces ni modo, no voy a la iglesia, está lloviendo, bueno, entonces no, porque me puedo enfermar. Nunca se va a comprometer y nunca va a pasar hacia el otro nivel por esa actitud, ¿verdad? Tan pobre mentalmente hablando. En cambio, el discípulo está dispuesto a sacrificarse, expone incluso su cuerpo en sacrificio vivo para Dios, y Dios observa esa actitud y por tal razón es la persona que más bendición recibe. Son aquellas personas que llegan a ser de trascendencia, que muchos quieren imitar. ¿Por qué? Porque es una persona decidida, que hasta su mismo cuerpo pone al sacrificio del Señor. En cambio el creyente no, se queda cómodo en el confort y en la seguridad donde nada le pueda pasar. Vamos concluyendo ya esta reflexión viendo otras contraposiciones entre creyente y discípulo, y una de ellas, o una más, es que el creyente busca que lo animen. Siempre está buscando que le den RCP, ¿verdad? Le llaman los paramédicos cuando hacen resucitación cardiopulmonar. Está botada la persona y le tienen que poner aire y moverle el pecho para que vuelva a respirar. Si no hay RCP, se muere. Y eso es lo que sucede con el creyente. Siempre busca que lo animen. Si no hay alguien que lo anime, no va a la iglesia. Si no hay alguien que lo anime, no lee la Biblia. Si no hay alguien que lo anime, no ora. Prácticamente no practica la vida cristiana. Como podemos decir que está casi que muerto en vida, porque no ha sido destetado. Pero el discípulo es al contrario. Él busca animar a otros, les inyecta su energía, su positivismo, como se mantiene ocupado en las cosas de Dios, como se mantiene orando, se mantiene en la dinámica espiritual que está aprendiendo, porque constantemente está aprendiendo, no lo sabe todo, pero está constantemente aprendiendo. Entonces su estatura va creciendo, ha sido destetado, entonces ya no depende de la leche espiritual, sino que ya come comida sólida. Entonces sus músculos empiezan a cobrar otra forma, porque ya hay otros elementos que está adquiriendo su organismo espiritual. Por tal razón su desarrollo es más grande y su cabello es diferente. Estoy haciendo como que una comparativa entre la parte física y espiritual, pero podemos decir que nuestra parte espiritual también se alimenta y se vuelve fuerte, así como también se debilita. Entonces eso es lo que hace el discípulo, ¿verdad? Busca animar, él siempre va hacia adelante. Tristemente, pues en la iglesia hay muchas personas que siempre están buscando que lo animen, y esto, ¿qué es lo que hace? Desgasta la obra. ¿Por qué? Porque las energías están sobre el creyente, mientras que afuera hay mucha gente perdida que necesita conocer de Dios, y ahí es donde deberían de estar reunidos todos nuestros esfuerzos. Pero mientras aquel está siendo animado, muchas personas están muriendo en las calles, ¿verdad? Esperando a que alguien llegue y les hable acerca de Dios. Y voy concluyendo entonces en esta reflexión acerca de la diferencia entre creyente y discípulo, y es que el creyente depende gran parte de los pechos de la mamá. ¿Qué quiero decir con esto? De acuerdo a la lectura bíblica que tuvimos también, los pechos de la mamá puede ser la iglesia, puede ser el pastor, puede ser el líder, aquella persona que está arriba de él, ¿verdad? Siempre está pidiendo, ¿verdad?, leche espiritual. El discípulo ha sido destetado para poder servir. Muchos creyentes inmaduros, y podemos decir que hasta irresponsables, están esperando que otros hagan lo que a él le toca que hacer. Fíjense, a otros ponen a desgastarse para que se logren los objetivos que según ellos tienen que dar. Y cuando no están estas evidencias claras de fe en estas personas, pues podemos decir de que se duda que Cristo esté viviendo en ese corazón, ¿verdad? Incluso estas personas hasta le echan la culpa a otros de lo que ellos han dejado de hacer, ¿verdad? Aquel hizo mal, el pastor no lo hizo bien, el líder no funciona, que esto que están haciendo no me parece. ¿Por qué? Porque tiene tan corta la mente, porque no ha aprendido a destetarse. Ahí ese es el mal que lo está aquejando. Es bien importante que tú y yo aprendamos a pasar de creyente
a discípulo. ¿Qué quieres ser tú? Para concluir, me gustaría que escucharas esto. Diez mil ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. De los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Ya no quiero solo recibir tu pan, mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen. Disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con el maestro hasta el alba. No quiero ser como el montón. No quiero ser como aquellos que solo son espectadores. Yo quiero ser alguien entregado al Señor. En la cita bíblica que leímos, puedes dar cuenta de que Ana entregó el niño al sacerdote y luego adoró a Dios, porque Dios había cumplido su promesa, había hecho un milagro en ella
Y ella, pues, como una mujer fiel a su palabra, cumplió y se lo entregó al sacerdote para que fuera dedicado al Señor. Dios está a cargo incluso de los mismos acontecimientos. La infertilidad de Ana fue usada por Dios para traer una bendición, y una bendición muy grande, porque Samuel fue el profeta que ungió a los reyes de Israel, un siervo muy usado por Dios. ¿Te imaginas que Dios hubiera permitido que Ana hubiera sido fértil desde antes? Quizás ni hubiera buscado de Dios, no hubiera orado de la misma manera que oró, de una manera entregada, de una manera intensa a Dios. Eso es la voluntad de Dios, que nosotros nos entreguemos a Él y que oremos con todo nuestro corazón. Y a pesar de las dificultades, y que a pesar de las adversidades, o quizás todas las cosas van en contra, pues aún en medio de esa necesidad, Dios lo utiliza para nuestra bendición. Si hay algo que estoy seguro en esta reflexión, es que Dios quiere destetarnos. Dios quiere quitarnos el pecho en cuanto antes, porque si hay algo que Él ama, es alguien que le sirve, es una iglesia que se mantiene activa y dinámica, por el cual Él nos levantó. Él ascendió al cielo y envió a su Espíritu Santo y levantó a la iglesia para llevar a cabo ese plan de salvación tan lindo para toda la humanidad. Dios quiere que maduremos, que avancemos en nuestra vida cristiana y que demos saltos de liderazgo, de discípulos activos que produzcan un cambio en nuestra familia, en nuestra comunidad y en todos los lugares donde Dios nos permita estar. Así que el Señor te bendiga grandemente donde quieras que estés. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por esta reflexión en donde yo creo que tú nos has enseñado poderosamente. Ruego que cada corazón sea impactado por tu palabra y enseñes el camino por donde debemos de ir. No queremos ser creyentes solamente. No queremos ser personas activas. Queremos ser discípulos que aprendan a negarse a sí mismos, a servirte, a darlo todo por ti, Señor, sabiendo de que tú lo diste todo por nosotros, amado Dios. Danos esa fuerza, danos esa capacidad, esa decisión, para que a partir de ahora aprendamos, Señor, a poner todos nuestros esfuerzos, nuestros recursos, aún nuestra propia vida, Señor, para ti, porque tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado acá en este tiempo de reflexión. Bendigo tu vida y te animo a que sigas conectado con Oasis de Esperanza en la reflexión del pastor. Si Dios nos da la oportunidad, estaremos teniendo contacto nuevamente en el siguiente episodio, el viernes a las 7:15 en estreno por este canal. Que Dios te bendiga.